Tercera noche de nuestra conferencia Avance 2024. Prepare su corazón para aprender sobre el tesoro en el envase desechable. Noche número 3. ¿Ya no quieren estar aquí? ¿Qué pasó? Dije noche número 3 y nomás se me quedaron viendo. Pensé que era una pintura en óleo en vez de una congregación por un momento. Es la tercera noche. Estamos en 2 de Corintios y voy a invitarle que vaya precisamente donde dejamos la lectura ayer. 2 de Corintios, el capítulo 4. Quiero que ubique el texto, 2 de Corintios, el capítulo 4. Se prepare para leerlo. Y luego juntos vamos a pedirle a Dios que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Porque los seres humanos podemos leer y explicar la palabra de Dios, pero solo el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, puede hacer que los ojos de los hombres y las mujeres se abran para que aprecien lo que la palabra de Dios es, lo que la palabra de Dios hace y sobre todo para que aprecien la persona a la cual, según Cristo, toda la Escritura testifica que es, claro, el Señor Jesús mismo. Tenemos todos un enorme privilegio. ¿Tiene usted en sus manos una Biblia en su propio idioma? Muy pocos creyentes en 2000 años han tenido una Biblia en su propio idioma. Durante siglos se luchó con sangre para que la persona cotidiana tuviera una misma palabra, una copia personal de la palabra de Dios, y usted la tiene. Ahora vamos a leerla. Y quiero advertirle que usted debe leer la palabra de Dios para usted mismo, no para lo que pueda corregir o enseñar a otra persona, y sobre todo, en esta noche, no para lo que pueda hacer otra persona, porque hay una desconexión, en mi opinión, y en mi experiencia como persona y como pastor, cuando predicamos y entendemos la palabra de Dios. Vemos algo difícil, vemos algo milagroso, vemos algo asombroso en la palabra de Dios. Lo apreciamos, lo vemos, le damos gracias a Dios por ello, somos conmovidos y luego, cuando es tiempo de llevarlo a la práctica, decimos que aquello que vimos en la palabra de Dios no es práctico, no es para nosotros. O sí es para nosotros, pero no es para nosotros en este momento. Y postergamos nuestra obediencia a Dios, y postergar la obediencia a Dios es tanto como desobedecer a Dios. Entonces, cuidado con eso. Le estoy dando unas precauciones antes de entrar al texto. Este texto, desde el versículo 7 en adelante, va a ser cada vez más difícil. Yo le voy a presentar un trayecto que Pablo mismo traza, en el cual él explica por qué él se ha sostenido en el ministerio y no ha desmayado. Pablo da su testimonio y lo que él sabe de Cristo, y yo le voy a mostrar que lo que Pablo experimentó es la invitación, y más que la invitación, es el mandato de Jesús para todos los creyentes, no solo para los apóstoles. Si usted lee 2 de Corintios 4 como un testimonio de un hombre que vivió hace 2000 años, al cual usted no se parece absolutamente en nada, es más o menos como ir a ver al mejor futbolista del mundo jugar en un partido y meter 4 goles. Y decimos, ese es él, yo soy yo en la tribuna, él en el estadio. Y aprecio lo que él puede hacer, pero yo mismo no podría hacerlo. Y yo quiero decirle, con la autoridad de este texto, que usted, sea quien sea, sin importar su edad, sin importar su nivel de educación, no importa que usted sea pastor, laico, diácono, maestro de la escuela dominical o una persona que acaba de recibir a Cristo hace 4 días,
Si usted verdaderamente es creyente, usted tiene un tesoro para ofrecer al mundo. Y no tiene nada que ver con su inteligencia, no tiene nada que ver con su preparación. Desde el momento que usted conoce a Cristo, usted ya tiene en sí mismo, por la gracia y por el regalo de Dios, un tesoro para ofrecer a los demás. Y lo que distingue a Pablo es que él lo supo y se esmeró en ofrecerlo. Y nosotros entendemos, si nosotros entendemos lo que Pablo entendió, nosotros podemos imitarle, no solo a él, sino al Señor Jesús. Y nosotros podemos ofrecer en nuestro tiempo, en nuestra generación, en nuestra población, en nuestra familia, en nuestro lugar de empleo, el mismo tesoro que Cristo le dio a Pablo y le ha dado a todo creyente en todos los tiempos. ¿Listos para entenderlo? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy por el privilegio que tengo nuevamente de abrir tu palabra y predicarla, Señor, en este precioso idioma que es el español. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por darnos mentes y visión y la capacidad de escuchar para ver tu gloria, para ver, Señor, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ayúdame a predicar bien y claramente. Y ayúdame, Señor, más que nada a vivir lo que predico, y te pido, Señor, que tú hagas lo mismo en quien escucha la palabra de Dios de mis labios esta noche, que todos vivamos lo que vemos en la Biblia y no lo archivemos en algo histórico, sino lo pasemos de una manera práctica y visible a nuestra vida cotidiana. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. En 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 6, Pablo dijo algo asombroso. Fue ahí que terminamos anoche. Pablo dijo que Dios, que el mismo Dios que en Génesis el capítulo 1 y el versículo 3 mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo Dios que resplandeció en los corazones de Pablo y de sus compañeros. Eso es lo que hace Dios cuando salva a un hombre o salva a una mujer. De las tinieblas del pecado, Dios, por medio del Espíritu Santo, empieza a resplandecer en un corazón que no le conoce, y entra la iluminación, versículo 6, del conocimiento de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se conoce porque podemos contemplar la faz de Jesucristo. Quiero que entienda la imagen un poco difícil de entender de 2 Corintios el capítulo 4 y el versículo 6. Pablo dice, el gran fariseo, el mejor estudioso, el más celoso por la fe de Israel, que excluía a Cristo. Desde el momento que Pablo conoce a Cristo en el camino a Damasco, dice, he estado de alguna manera espiritualmente cara a cara con Cristo mismo. No es una persona histórica para mí, es una persona real, es una persona viva, y yo vivo mi vida delante de la faz de Jesucristo. Estoy rostro a rostro, faz a faz con Él. Y eso, dice Pablo, es lo que me hace, versículo 1, no desmayar. Puedo seguir sirviendo a los ingratos corintios porque todos los días puedo ver a Cristo. Gente que me traiciona, que me difama, que me maltrata, que miente sobre mí, yo puedo seguir apuntándome y reportándome como siervo de ellos por amor a Jesús, 2 Corintios 4, versículo 5, porque no veo la deslealtad y el odio y la calumnia de ellos. Lo que yo veo primero antes de pensar en ellos es la faz de Jesucristo. Hermano, por favor, empiece su día con el Señor Jesús. Antes de que vea usted el rostro de un ser humano, trate de ver la faz de Jesucristo para que pueda ahí ver la gloria de Dios. ¿Dónde va a encontrar a Cristo? Va a encontrar a Cristo leyendo su palabra, el Espíritu Santo iluminando la palabra y enseñándole lo que Él mismo le enseñó. Eso, Pablo dice, es lo que me sostiene. Pero dice en el versículo 7, y aquí empieza lo difícil, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de conocer a Cristo. El tesoro de tener una relación personal y cercana con Cristo. Este tesoro, Pablo dice, es el Evangelio. Las buenas nuevas que Cristo
Nace, vive una vida sin pecado, es tentado como en todo como nosotros mismos, muere en la cruz del Calvario, no por sus pecados, porque no los tiene, sino por los nuestros, y luego resucita al tercer día. Pablo dice en el versículo 7, ese es un tesoro. Estar rostro a rostro, estar delante del Señor Jesús, gozando su vida ahora en mí. Cristo en mí y yo en él, es un tesoro, pero este tesoro lo tenemos, dice Pablo, ¿en dónde? En vasos de barro. ¿Qué quiere decir eso? El vaso de barro era algo muy común en los hogares que conoció Pablo en el primer siglo. El vaso de barro no era precisamente desechable, pero sí era muy barato. Era prácticamente como la bolsa de papel o la caja de papel en nuestros días. Y Pablo se está refiriendo, vamos a seguir leyendo y usted lo va a entender, Pablo se está refiriendo a su propia persona, personalmente se está refiriendo a su propio cuerpo. Pablo dice, dentro de mi fragilidad humana, yo que soy fácilmente rompible, que puedo ser maltratado, que puedo ser fracturado, que puedo ser pisoteado y destruido. Porque ese es el ser humano, ¿ya se dio cuenta? ¿Sabe usted lo frágil que es usted? Aquí hay gente muy joven y felicidades jóvenes, pero todos somos frágiles. La tasa de mortalidad en el mundo siempre ha sido la misma. ¿Sabe cuál es? 100%. Todos mueren. La única diferencia, la única cuestión no es si voy a morir, sino cuándo. Todos somos vasos de barro. No somos basura. Fuimos creados por Dios. Pero también fuimos corporalmente y espiritualmente arruinados por el pecado y ahora no vivimos en cuerpos eternos, no vivimos todavía en nuestros cuerpos de resurrección, vivimos en cuerpos frágiles y nuestra vida puede ser arrebatada de nosotros así mismo. Y me ha gustado, pero es cada servicio que hemos comenzado tiene un ligero y sutil recuerdo de cuán frágiles somos, porque todo servicio en esta semana ha comenzado con un anuncio de qué hacer en una emergencia. Ese es un recuerdo amoroso y bien pensado de cuán frágil es la vida. Yo he conocido pastores que no han terminado su sermón porque se han sentido muy enfermos y han tenido que dejar de predicar y nunca volvieron a predicar a sus congregaciones porque lo que les pasó en el púlpito resultó fatal. Pablo vivió todos los días de su vida con una plena conciencia de su fragilidad. Y dijo, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero que entienda, antes de ir más adelante, quiero que entienda claramente, porque es la clave de todo el texto, lo que Pablo nos está ilustrando aquí con sus palabras. Pablo dice, yo soy muy frágil. En cualquier momento puedo ser destruido, pero por dentro llevo un tesoro, que es estar cara a cara con Cristo, que es conocer el santo evangelio del Salvador Jesús, y eso es lo que vale. Pablo dice, eso sucedió para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? De nosotros. Si yo le presento a usted, no lo puedo hacer porque no tengo la capacidad económica para hacerlo, pero si yo en esta noche le mostrara a usted 1 kilogramo de oro puro en una caja de cartón, ¿cuál prefiere? ¿El tesoro o la caja? Le digo, mira, te regalo si quieres este kilo de oro o si quieres esta caja de papel, esta caja de cartón. Mira, es muy bonita, es de colores, está bien impresa, está bien construida. Esta caja te puede durar años. ¿Usted va a escoger la caja?
No, claro, va a escoger el tesoro. Pablo dice, yo vivo toda mi vida como una persona que entiende que su cuerpo pronto le va a fallar, pero por dentro llevo un tesoro que es el evangelio. Y dice, todo eso sucede, ¿para qué? Fíjese siempre en el para qué de Pablo. Este no es el único. Para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Número uno. Si usted quiere entregar su tesoro al mundo, recuerde que nuestra debilidad muestra el poder de Dios. Nuestra debilidad, precisamente, la gran y amorosa decisión del Padre Celestial de poner a su Hijo, de poner su Espíritu Santo, de entregarse Él mismo en comunión con hombres, la gloria de Dios radica en que nosotros somos tan débiles. Y la fuerza de Dios mismo, aún en nuestra debilidad, está dentro de nosotros, es parte de nuestra vida. Siempre ha sido así, lo dijo Cristo. Juan 15, versículo 5, está en su hojita de estudio. Lea por favor conmigo Juan el capítulo 15, el versículo 5. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Seguimos estudiando la Biblia. Cristo dice, yo soy una cosa y tú eres otra. ¿Qué es Cristo? Según su propia descripción. Él es la vid. Él es la planta. Él es lo que importa. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué quiere decir pámpano? Pámpano precisamente es aquella pequeña, débil espiga que se extiende de la vid. Es el sarmiento. En palabras más sencillas, aunque no es precisamente correcto, es la rama. Lo único que la rama tiene que hacer para llevar fruto es permanecer en la vid. Si la rama se separa de la vid, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se llama una rama que ya no está en la vid? Le digo, palo. ¿Para qué sirve un palo? Para prender un fuego y para golpear gente. ¿Sabe qué hacen los cristianos cuando no permanecen en Cristo? Cuando no están rostro a rostro con Cristo todos los días, empiezan a golpear a la gente y empiezan a hacer incendios. Sí, pregúntele a la gente quien le conozca más. Si la gente que le conoce bien se siente frecuentemente agredida cuando está con usted, ese no es el Espíritu de Cristo. Si usted está siempre con Cristo, usted va a llevar fruto. Cristo lo dijo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, y solo lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuánto pueden hacer? ¿Sabe? Le confieso, muchas veces revelo, no por lo que creo y no por lo que digo, sino por lo que hago, que mi verdadera actitud es esta. Aparte de Cristo, puedo comenzar. Y luego cuando se ponga difícil, me pongo en oración y le digo, ahora sí, Señor Jesús, ven y ayúdame, ahora sí te necesito. Y es una necedad de mi parte. Es una tontería pensar que yo puedo hacer algo que tenga 1 gramo de valor eterno separado del Señor Jesús. Pablo nunca se separó de Cristo. Entre más le apresaban, entre más le hacían doler, él más se aferraba a Cristo, más conscientemente estaba delante de la faz de Jesucristo, recordándose a sí mismo, yo no importo, a mí un día me van a asesinar, pero por ahora en esta tierra yo tengo un tesoro en mi humilde cuerpo que es solamente un vaso de barro. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Simplemente esto como aplicación. La plataforma predilecta de Dios para demostrar su poder es la debilidad de sus siervos. Donde Dios se luce, donde Dios se hace a conocer, nunca es en el poder y la astucia humana, siempre es en la debilidad.
Porque si la gente está fijándose en cuán inteligentes, en cuán fuertes, en cuán buenos somos nosotros, no pueden ver a Cristo. ¿Sabe por qué me gusta este ministerio? Y no es halago, es un testimonio, un agradecimiento y una palabra de aliento. Este ministerio que ustedes tienen en Costa Rica se explica por una sola razón, por Cristo Jesús. Solo Cristo puede y ha hecho lo que se está haciendo aquí. ¿Y sabe qué? Ustedes son el plan. ¿Sabe por medio de quién Cristo va a seguir haciendo más cosas todavía? ¿Sabe quién va a hacer esas proezas? Las va a hacer Dios, pero ¿sabe por medio de quién las va a hacer? Deje de mirarme a mí por un momento y mire a su izquierda, a su derecha, hacia adelante y hacia atrás. Mírense los unos a los otros. ¿Ya se vieron? Ustedes son el plan de Cristo. Él es la vid. Ustedes son los pámpanos. Lo único que usted tiene que hacer es permanecer en Cristo. Sigue pasando tiempo con Cristo. Tu deber es estar cerca de Cristo. Él nunca se va a alejar de ti. Si tú permaneces cerca de Él, Él va a mostrar su vida en tu debilidad y el tesoro que tú tienes dentro en tu pequeña vida, en tu frágil vaso de barro, se va a notar. Hudson Taylor lo dijo bien. Y se puede decir, creo aquí, de la familia del IBB en Costa Rica. Hudson Taylor, si no conoce el nombre, fue un misionero pionero a la China. Uno de los más grandes hombres en la historia de las misiones. Taylor dijo, todos los gigantes de Dios fueron hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque contaron que Él estaría con ellos. Esa es la clave. Los hombres que nosotros apreciamos como gigantes espirituales en realidad no son gigantes. Son hombres débiles que fueron a donde Dios les dijo, hicieron lo que Dios les mandó y lo hicieron con la confianza sencilla que ellos no eran fuertes, pero Dios sí lo era y que Dios iba a estar con ellos. Y luego este pasaje se pone más difícil. Versículo 8. Leo desde el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo, ¿cómo es tu vida? Nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo empieza con algo sencillo, dice, mi vida es un vasito de barro. Y luego dice, déjame contarte cómo han tratado al vaso de barro que soy. Me han atribulado. He estado siempre en apuros. Me han perseguido. Me han derribado. A todas partes que voy, llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús. Estoy vivo, versículo 11, pero siempre estoy entregado a muerte por causa de Jesús. Qué duro. Pablo empieza diciendo que el tesoro que ofreces al mundo viene de tu vida frágil y luego te dice que si sirves a Cristo como Él le ha servido, la fragilidad es solo el comienzo. Después de la fragilidad viene la persecución, viene el desánimo, viene la tribulación, vienen los apuros, vienen el ser perseguido, viene el llevar en todas partes la muerte de Cristo. Y si sigues leyendo 2 de Corintios, vas a encontrar el testimonio detallado de todo lo que le pasó a Pablo y de todo lo que le hicieron, que da constancia y hace fe firme de todo lo que aquí te está costando.
Pero luego Pablo, como siempre, nos dice que el sufrimiento que él y sus compañeros, cuyos nombres no conocemos, han sufrido, tiene un propósito. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, ¿qué dice? La vida. ¿Entiendes la dinámica y la fuerza de lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, ustedes le han creído a los grandes apóstoles diciendo que les han dicho que soy un maestro falso y un falso maestro del Evangelio de Cristo que no conoce a Cristo en realidad, y la prueba que estos apóstoles les dan es que siempre me está yendo mal. Pero yo quiero que sepan que todo lo que he sufrido, todas esas tribulaciones, todos esos apuros, el ser perseguidos, el ser derribados, ha sucedido por una sola razón. La muerte actúa en mí todos los días para que la vida actúe en ustedes. Es decir, está recapitulando de otra manera lo que dijo en 2 de Corintios el capítulo 4, el versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. La parte difícil no está en predicar a Cristo. La parte difícil es ser perseguido y calumniado y maltratado y seguir apuntando y reportándose como el siervo de la persona que le está agrediendo. Pablo dice, precisamente porque llevo un tesoro por dentro, no me importa lo que me hagan, porque no me han destruido. Me han derribado muchas veces, pero todavía no me han destruido. Y Cristo me tiene todavía con vida para que conforme yo muero todos los días un poco por los maltratos que el mundo me da, y del cual, queridos corintios, ustedes mismos son parte, versículo 12, de la manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, Pablo ofrece no salvación en sí mismo, pero el mismo ministerio del Señor Jesús, ahora transmitido por su vida, que quiere decir, si me matan a mí no me importa, lo que importa es que Cristo les va a dar vida a ustedes. Y si darte a ti el testimonio y la seguridad de la vida eterna me cuesta a mí mi propia vida, no me importa, estoy dispuesto a hacerlo. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si miras con detenimiento tu Biblia, vas a encontrar que creí, por lo cual hablé, no es algo que Pablo escribió, está citando un salmo, donde el salmista dice que a pesar de su angustia y en su angustia, él siguió hablándole a Dios y hablando de Dios. Es decir, entre más la vida exprimía a Pablo, él más hablaba de Cristo. Pablo, tú eres falso, sí, pero Cristo es verdadero. Pablo, te vamos a quitar la vida, voy a tener vida eterna con Cristo. Pablo, tú eres un mentiroso. Eso no es cierto, pero lo que quiero que sepas, a pesar de lo que pienses de mí, es que Cristo es la pura verdad. Pablo, en otras palabras, estaba dispuesto a hacer lo que Cristo hizo, intercambiar su debilidad para que los corintios fueran fuertes en Cristo. Estaba dispuesto a entregar su vida, no en un momento, sino día a día, que puede ser más difícil. Porque muchos dicen, en el momento que se requiere un héroe, yo ahí voy a estar. Y esperan una crisis que nunca llega, cuando el verdadero reto es entregar la vida a otros creyentes de lunes a domingo, semana tras semana, año tras año, para que en tu entrega ellos puedan ver la razón de tu entrega, que es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Sigamos leyendo. Versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tiempo presente, seguimos hablando, seguimos diciéndoles de Cristo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará, ¿qué dice? Juntamente con vosotros. Es decir, Pablo dice,
ya que ustedes son en realidad la iglesia de Cristo, son inmaduros, son mal portados, son chismosos, son quejumbrosos, se demandan los unos a los otros, pero son creyentes, algún día sabrán la verdad de mí, porque Jesús nos va a resucitar a los dos y juntos vamos a estar, ahora sí, plenamente frente a Él. Pablo nunca confió, nunca perdió la confianza que Cristo iba a hacer en la dividida y carnal iglesia de Corinto una iglesia fuerte. No porque Pablo les predicaba, sino porque ellos mismos tenían a Cristo en sus vidas. Versículo 16. Por tanto, ¿qué dice ahí? No desmayamos. Mire cómo Pablo se sostiene. Versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Estoy sufriendo no porque soy un maestro falso, estoy sufriendo porque les amo, dice Pablo. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Ahí está nuevamente esa fe de Pablo, que en algún momento, como decimos en México, a la iglesia de Corinto le va a caer el 20, ¿entiende la expresión? Finalmente se va a prender la luz, van a saber quién es su apóstol, y al reconocer quién es Pablo en realidad, van a recordar quién es Cristo en realidad, y Cristo no solo les va a resucitar, sino aún en este momento, Cristo va a cambiar la actitud de los corintios y muchas personas van a dar gracias a Dios por el ministerio de Pablo, que fue sincero y leal durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que Pablo aquí nos enseña? Punto número 2. La muerte actúa en nosotros para que la vida actúe en otros. Lo voy a volver a decir. La forma en que tú vas a ofrecer el tesoro que tienes en tu frágil vida, lo cual es diseño de Dios para que el poder de Dios se note en tu vida y tú no sobresalgas más que Dios mismo. Porque algunos pastores y predicadores y siervos quieren ser la estrella del show. Quieren que la gente se fije en ellos. Y si la gente se fija mucho en ti, nunca van a poder ver al Señor Jesús. Pablo dice, yo soy frágil, a mí me va muy mal, pero todo lo que está pasando y la muerte diaria que estoy viviendo tiene un solo motivo. Número 2, la muerte actúa en nosotros para que la vida actúe en otros. Aplicamos, querido hermano, si estás apuntando, si tú eres el enfoque de tu vida, pocos verán la vida del Señor Jesús en ella. Lo vuelvo a decir, si tú eres el enfoque de tu propia vida, pocos verán la vida de Jesús en ti. Tú le opacas tanto, tú gritas tanto, tú resaltas tanto, tú reluces tanto que no pueden oír la callada voz del Espíritu Santo, no pueden ver la gloria de Cristo. Cuidado con eso. Siempre ha sido así. Pablo no es excepcional. Pablo te está diciendo lo que Cristo mismo le dijo a todos sus discípulos rumbo a la cruz. Juan 12. Cristo dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el precio para que el creyente dé mucho fruto? No más su muerte. Y muchos creyentes dicen, en ese caso no quiero llevar mucho fruto. Y muchos eligen precisamente tratar de conservar su vida, que es tanto como tratar de conservar un vaso de agua apretándola en tu puño. Entre más fuerza haces, más rápido pierdes el agua. Escucha nuevamente a Cristo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está tu invitación. Cristo te pone en una encrucijada.
Y está hablando en el Juan, el capítulo 12, a sus discípulos. Está pronto a ir a la cruz. Estamos en Juan el capítulo 12. En Juan el capítulo 13 les va a lavar los pies. Del 14 al 17 va a hablar por última vez con los discípulos antes de que le asesinen en la cruz del Calvario. Está dando últimas instrucciones a sus discípulos de quien, humanamente hablando, va a depender que el evangelio siga conociéndose, siga avanzando. Lea conmigo 25 y 26. Dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cristo dijo, si alguien me quiere servir, ¿qué debe hacer? Se lo voy a leer. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Y le pregunto, ¿hacia dónde va Cristo? Hacia la cruz. Un teólogo alemán dijo, cuando Jesús llama a un hombre, le invita a venir y a morir. Es que no hay otra forma de tener vida eterna. Si no mueres a tus propias ideas y a tu propio proyecto de salvarte a ti mismo, te perderás sin remedio. Si haces de tu ministerio, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu escuela, en tu trabajo, que tú mismo resaltas, tú mismo vas a resaltar. Y Cristo no va a ser conocido y no vas a llevar mucho fruto. Pero mira lo que Cristo dice al final. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es una tremenda promesa. Cristo dice, si alguien me acompaña al Calvario y está dispuesto a entregar su vida por mí, como Pablo dijo en Gálatas 2:20, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Mi Padre le honrará. Es como si el Dios del universo que hizo toda la creación mira desde su trono y dice, al fin uno de mis hijos que me entiende. Que yo le he dado vida eterna para que Él en su frágil vida haga saber cuán glorioso soy yo, no cuán glorioso puede fingir ser Él mismo. Esta idea de morir para que otros vivan es la misma historia del Evangelio y la misma historia de la fundación de iglesias, y es la historia de las misiones. El pastor Leith Anderson dio un ejemplo tremendo contemporáneo. Hace varios años se celebró el 100º aniversario de la llegada del Evangelio al país africano del Congo. Y un hombre muy anciano se levantó y dijo, yo ya soy grande de edad y estoy pronto a morir y quiero que sepan lo que sucedió aquí en el Congo. Y confesó cómo cuando él era un niño pequeño, sus padres y sus abuelos, recibiendo a los misioneros americanos que llegaron al Congo, tomaron la decisión de envenenar a todos los misioneros. Pero lo hicieron muy lentamente. Lo hicieron dándoles un poco de veneno día por día, por día, por día. Y una generación de misioneros murió en el Congo. Murieron no solo adultos, murieron también niños. Los niños, siendo más pequeños y teniendo menos fortaleza, murieron. Luego se enfermaron sus padres, luego murió el esposo, luego murió la esposa. Y el hombre anciano que había presenciado todo aquel homicidio dijo, cuando vimos cómo morían los misioneros, es cuando quisimos vivir como cristianos. Porque los misioneros siguieron portándose como creyentes hasta la muerte. Y los africanos pensaron, si la gente puede ver morir a sus hijos, sufrir enfermedad y enfrentar la muerte ellos mismos, y su actitud, su fe y su testimonio nunca cambia, debe ser verdad. Nosotros también debemos creer eso. Así fue como el Evangelio llegó al Congo, y en métodos menos dramáticos, así es como siempre llega el Evangelio de una vida a la otra. Una persona decide morir a sus propias ambiciones, a su propia protección, y le da el Evangelio a otra persona. Y luego Pablo termina, y yo también, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Claro,
Si llevo un tesoro por dentro y lo único que tengo que hacer es seguir a Cristo y estar dispuesto a ir a donde Él vaya, sabiendo que su Padre me va algún día a honrar, claro que no voy a desmayar. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Lea conmigo el 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice lo más precioso al final, número 3. Nuestro sufrimiento terrenal produce recompensas eternas. Toda esta tribulación, todas las veces que me han derribado, todas las veces que me han perseguido, Pablo dice, no es nada. Apenas vale la pena mencionarlo. Es algo muy ligero, es una leve tribulación momentánea. Y lo que esta temporánea persecución que se siente liviana hace en mí produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque nosotros lo que estamos viendo no es el desgaste de nuestro cuerpo, no es cómo nos trata la gente, no son las dificultades del ministerio. Nosotros no estamos mirando, versículo 18, las cosas que no se ven, estamos siempre viendo las cosas que no se ven, porque las cosas que podemos ver que son tan duras, como la gente que nos maltrata, como el desgaste de nuestros cuerpos, como las cicatrices que el ministerio nos ha sacado, todo eso lo podemos ver. Y podemos ver cómo el vaso de barro se va desgastando. Pero eso no importa. Las cosas que no se ve, que se ven, son temporales, pero las que no se ven, ¿cuánto duran? Que son eternas. Nunca tenga usted miedo de sufrir por Cristo, porque nuestro sufrimiento terrenal produce recompensas eternas. No solo lo dice Segunda de Corintios, lo dice prácticamente todo el Nuevo Testamento. En Hebreos leemos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, quien aún no podemos ver, pero le podemos estar faz a faz, cara a cara con Él, viéndole y sosteniéndonos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lea conmigo, por favor. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Cuando Cristo estaba en la cruz, el autor de Hebreos dice que Él menospreciaba el oprobio, es decir, la vergüenza de ser crucificado. A Cristo no le importó. ¿Qué es lo que Cristo estaba viendo? Estaba viendo el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe cuál es este gozo? Ustedes. Cristo hace 2000 años estaba mirando Costa Rica. Estaba mirando a sus hijos y a sus nietos y a sus familias y a sus iglesias. Y las maldiciones y las injurias y los escupitajos y los golpes que recibió antes y después de estar en la cruz, se le hicieron cosa liviana. Porque Jesús mismo no miraba las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que podemos ver son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Las almas de los costarricenses son eternas. La obra que se está haciendo aquí va algún día en este mundo va a cesar, porque Cristo va a regresar. Pero la gloria de lo que Cristo hizo en Costa Rica y está haciendo en México y está haciendo en la Pakistán y está haciendo en California, y donde quiera haya gente que esté dispuesta a creerle a Cristo y entregar su vida como un simple vaso de barro, sabiendo que por dentro lleva un tesoro, todo eso va a ser eterno. Quiero comentarle 3 cosas que van a pasar si no ponemos esta verdad en práctica. Está al reverso de su hoja.
Si nosotros nos rehusamos a entregar el tesoro que tenemos por dentro porque no queremos sufrir, porque no queremos aventajar a otros, van a pasar estas tres cosas. Número uno, no compartiremos el evangelio ni haremos nada que requiera el poder de Dios. Número dos, juzgaremos el carácter de Dios a la luz de nuestras circunstancias. ¿Escuchó? Eso quiere decir, si a mí me está yendo mal, Dios es malo. Yo tengo que mantener mi visión en Cristo y en el tesoro que llevo dentro. Y número tres, nos enfocaremos en tener todas nuestras recompensas aquí en vez de guardarlas en el cielo. De eso le quiero hablar mañana en la noche. De la oportunidad que usted tiene de entregar el tesoro que ya lleva dentro y almacenar, según la palabra de Cristo, grandes tesoros en el cielo. Pero nada de esto va a ocurrir, hermano, si usted no cree y está dispuesto a ofrecer el tesoro que Cristo ya puso en su vida. Vamos a orar. Mi pregunta final, querido hermano, es simplemente esta. ¿Sientes tu debilidad? ¿Sientes tu fragilidad? Si estás sintiendo tu propia fragilidad, querido hermano, es entonces que la gloria de Dios puede ser vista. Es entonces que la labor y la vida de Cristo puede manifestarse en tu frágil y temporal vida. La pregunta siempre es si el sufrir por Jesús te va a hacer volver atrás o te va a recordar, como le hizo a Pablo, que su fragilidad era un indicio del poder de Dios que él ya llevaba dentro. Te voy a pedir como señal de compromiso, como lo hemos hecho en las noches anteriores, que ores, que te encomiendes a Cristo, que le pidas que el tesoro que Él ya puso en ti se vea y alcance almas. Y si estás dispuesto a seguir caminando con Cristo, para estar donde Él está, para permanecer en Él, para que su fruto se vea en tu vida, canta conmigo nuevamente este corito. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No